Bien, pero de igual manera no tiene mucho sentido. Bien, entonces la idea es aprender con lo que vamos a trabajar de aquí en adelante, con lo que nos vamos a encontrar en el mercado de acá en adelante y por lo cual nos vamos a formar. Entonces, cuando hablamos de introducción al customizing, aquí no solamente vamos a aprender cómo es funciona ese árbol, bien, que digamos es un tema bastante introductorio, sino también vamos a aprender acá en la esencia de las órdenes de transporte, porque nosotros vamos a crear órdenes de transporte, cómo se traslada una orden de transporte de un ambiente a otro, ¿bien? Y de esa forma, nosotros vamos también a saber descifrar cuando, en este caso, ciertas configuraciones me crean una orden que de cierta manera toca algún tipo de programa o toca lo que es una configuración. Eso lo vamos a ir manejando un poco más en lo que viene a ser esa introducción al customizing. Bien. ¿Qué más tenemos por acá como punto número dos? Como punto número dos, nosotros vamos a comenzar a contabilizar lo que corresponde a la contabilidad general. Pero básicamente, ¿qué vamos a trabajar acá? Nosotros vamos a trabajar la configuración de toda la estructura contable que podemos diseñar en una empresa. Para eso, nosotros vamos a diseñar lo que conocemos como una estructura organizativa y cada uno de los elementos de esa estructura organizativa, nosotros vamos a entrar al sistema y lo vamos a materializar, lo vamos a configurar. Ya no es solamente decir que tenemos un mandante, tenemos una sociedad CO. Dentro de esta sociedad de CO vamos a incluir estas sociedades FI. Estas sociedades FI tienen esta variante de ejercicio, tienen esta área de control de créditos, ¿ok? Tienen esta moneda local, esta moneda fuerte, esta moneda de grupo, tienen un ledger principal, un ledger tributario. Bien, ya no solamente se trata de eso, bien, porque decirlo es muy fácil, pero entenderlo, comprender la lógica es a lo que queremos llegar acá. Bien, entonces digamos, una vez que nosotros trabajemos lo correspondiente a la estructura organizativa, bien, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a comenzar a trabajar toda la estructura contable partiendo de los datos maestros, en este caso plan de cuentas, y luego todo lo necesario para, para generar contabilizaciones o para adecuar una determinada empresa dada de alta en SAP para que me genere contabilizaciones. Entonces, todo ese proceso, todo ese circuito y todo lo que conlleva a eso, lo vamos a trabajar en contabilidad general. Bien, Lisbeth, hasta este punto, ¿me dejo entender o tienes alguna duda, compañera? Perfecto, amiga. ¿Ok? Entonces, seguimos. El siguiente detalle, el siguiente tópico, a ver aquí, bueno, aquí como, ajá, bueno, y aquí lo generamos todo. Hace referencia a lo que viene a ser cuentas por cobrar. Ya en este punto, ya nosotros, ya a partir de lo que viene a ser el tema 3, bien, el tema 4, bien, y el tema 5 es donde nosotros vamos a trabajar todos los tópicos correspondientes a la contabilidad auxiliar. Pero en este caso no solamente se trata de manejar un proceso a nivel usuario, no. Aquí vamos a aprender en este caso, tomemos como base que para nosotros armar un flujo de procesos, porque la idea es trabajar en función a un flujo de procesos, a un escenario de negocio real, bien, nosotros tenemos que siempre partir de un dato maestro. En este caso, ¿cuál es el dato maestro que a nosotros nos va a permitir darle ese input al sistema para efecto de poder generar una trazabilidad de operaciones? Para el caso de las cuentas por cobrar, puede ser un proveedor o un acreedor. Ya más adelante vamos a establecer cuál es la diferencia entre ambos. Bien, para el caso de cuentas por cobrar, perdón, un deudor, un cliente, caso de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, un deudor o un acreedor, y todos los procesos, tanto de cobro o de pago, que nosotros debemos configurar en el sistema para efecto de que la contabilidad auxiliar pueda llevarse de una forma natural conforme a las exigencias de estándar de SAP o conforme a las best practices del sistema. Bien. Como punto 5, yo estoy colocando tesorería básica. Si bien es cierto, la tesorería básica está anclada a lo que viene a ser la gestión de cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque yo acá canalizo o recibo
configuro los documentos o contabilizo, perdón, los documentos contables procedentes de un pago y acá efectivamente genero el pago. Entonces, aquí hay un concepto básico que nosotros lo vamos a llamar programa de pago. Bien, entonces nosotros vamos a aprender aquí a configurar el programa de pago. Si bien es cierto, también dentro del programa de pago nosotros vamos a tener un poco lo que es la gestión de bancos. Bien, dentro de la gestión de banco nosotros vamos a aprender a crear esos datos maestros que efectivamente hacen posible que se ejecute el programa de pago. Y adicional, bien, vamos a trabajar acá un poco lo que viene a ser los extractos bancarios. Es decir, cuál es la configuración base que nos va a pedir el sistema para yo poder levantar un extracto bancario en el sistema, en el mismo, perdón, valga la redundancia. Entonces, este es un poco de lo que nosotros vamos a trabajar acá en este módulo de tesorería básica. Lo estoy colocando como un punto aparte porque normalmente engloba tres procesos que, si bien es cierto, afectan o ayudan a ejecutar las actividades a nivel del submódulo FIA-R y del submódulo FIA-P. Bien. Y por último, el sexto módulo hace referencia a la contabilidad de activo fijo. ¿Qué debemos nosotros, ojo, qué debemos nosotros considerar para ejecutar la contabilidad de activo fijo en el sistema? Es decir, desde que creamos un plan de valoración que nos va a permitir o nos va a regir cómo se van a realizar todas y cada una de las contabilizaciones en el sistema, ¿bien? O cómo se van a valorar los activos fijos hasta que se deprecian los mismos. Es decir, todos esos procedimientos lo vamos a ver acá en activos fijos que corresponden a la configuración. Y por último, vamos a trabajar lo que es este objeto o esta herramienta de carga que se denomina Migration Cockpit, que es una herramienta que hoy en día utilizamos mucho en la consultoría para lo que son las cargas de datos iniciales, no solamente de datos maestros, cuentas de mayor, clientes, proveedores, activos fijos, bien, sino también saldos. Anteriormente, nosotros en consultoría, cuando ejecutamos ciertos proyectos basados en versiones anteriores, utilizábamos mucho la herramienta de carga LSMW, lo que se conocía como el Legacy. Bien, ahora efectivamente el Legacy, ya a pesar de que todavía sigue presente, ya prácticamente es algo obsoleto y digamos que ahora la solución de carga masiva se hace mediante lo que es la solución del Migration Cockpit. La verdad que es un programa bastante completo, cubre, digamos, lo que necesita o lo que requiere a nivel funcional. Eh, una capacitación de consultoría FI. Bien, pueden ser que haya momentos o vayan terminologías que no vamos a entender, puede ser que yo los mande a analizar de una semana para otro ciertas notas AP, bien, o ciertos conceptos que van a ser aplicables para que de esa manera ustedes o los que nos van a acompañar acá en la capacitación puedan tener un juicio un poco más crítico y puedan en este caso entender cómo es el mundo de la consultoría. Y más adelante, bueno, puedan en este caso aplicar a lo que viene a ser, ¿por qué no?, a una certificación de SAP FI. Bien, con S/4HANA, digamos que la idea es darles las herramientas para que esto los lleve a ustedes, o si desean, digamos, completar ese ciclo con una certificación directa en FI, en SAP, directamente con SAP, la puedan lograr. Bien, porque considerando que ahora las certificaciones se dividen en dos frentes, uno basado en lo que es escenarios, bien, y otro lo que es una conversación con la IA, pero más, eso va más que todo aquellas certificaciones que van por el lado de gestión, bien. Entonces, todo lo que es funcional, FI, SD, MM, MCO, vienen a ser ya certificaciones con casos prácticos. Ya no es como antes, que las certificaciones eran 80 preguntas y bueno, pasabas con el 60%. Ahora no, ahora son 5 o 6 escenarios prácticos que tenemos que ingresamos a lo que viene a ser Fiori. Bien, nosotros aquí nos vamos a encontrar un conjunto de aplicaciones. Bien, en este conjunto de aplicaciones que nosotros nos vamos a encontrar acá, tal vez nosotros vamos a poder hacer las configuraciones desde aquí. Bien, vamos a poder llamar tal vez una versión de SAP Easy Access, pero desde la parte web. Bien, entre otras cosas. ¿Bien? Si hay aplicaciones Fiori que tal vez no tenemos, yo les voy a enseñar a ustedes a crear el rol, a activarlo si de ser necesario, si no se encuentra activo.
o en su defecto hacerlo llegar hasta lo que viene a ser el Launpass de Fiori y que nosotros en este caso podamos ver cuáles son las aplicaciones correspondientes. Si bien es cierto que vamos a ver ciertas aplicaciones que hacen referencia a procesos de negocio, pero hay formas también en las cuales nosotros podemos llamar lo que es el árbol de configuración o el customizing desde Fiori. ¿A qué llego yo con esto? ¿A qué quiero llegar? Que las implementaciones de hoy en día están mirando más hacia lo que es una plataforma Fiori. Es decir, que todos los procesos transaccionales ya no se están de cierta manera explicando en GUI, sino en esta nueva experiencia de usuario o en esta U que nos ofrece SAP que viene, digamos, de la mano, formando parte de lo que es la licencia estándar de SAP en cualquiera de sus versiones. Bien, digamos que eso apareció de la versión 15.09 y ya estamos con versiones como 2023, 2025 y 2025 y 26.08. Bien, en las cuales nosotros vamos a poder trabajar con esta nueva plataforma. Entonces, la idea, señores, o estimado, es, hagámoslo de señores es por costumbre, por los grupos más grandes, bien, la idea es migrar nuestros procesos a lo que viene a ser esta plataforma. E inclusive cuando nosotros vamos a trabajar o vamos a presentar certificaciones de SAP, muy poco te piden que hagas procesos en GUI, todos los procesos los debemos hacer en Fiori, salvo que sea una que otra configuración que tengamos que hacer acá, pero son cosas muy puntuales. Pero la idea de nosotros es basarnos en que todavía existe un SAP Easy Access que lo podemos ejecutar a través de un desktop o un laptop, ¿bien? Y una versión Fiori que la podemos ejecutar desde cualquier dispositivo, no solo un desktop o un laptop, sino de un teléfono inteligente o en su defecto una tablet. Bien, entonces, este va a ser, digamos, la plataforma con la cual nosotros vamos a trabajar nuestro entrenamiento. Ya muy bien por tu lado, Lisbeth, ya me confirmaste que tienes los accesos, no tenemos problema. Entonces, mañana podemos comenzar con todos los hierros. Bien. Estos conceptos, digamos, más que todo lo que viene a ser el esquema de evaluación, una pequeña presentación cuando esté en el resto del grupo, lo vamos a hacer el día de mañana. Ya mañana vamos a comenzar, voy a hacer un pequeño test de 15, 20 minutos en torno a lo que son conocimientos y si no lo sabemos, no importa, lo vamos puliendo, lo vamos afinando, pero lo ideal es que para esta capacitación nosotros debemos tener un pleno concepto de lo que es SAP. Bien, de manejar ciertas terminologías para que de esa manera podamos avanzar rápidamente. Bien, ¿algún comentario, compañera? Perfecto, entonces, bueno, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Recuerda, ya mañana vamos a comenzar con todos los hierros, bien, considerando que va a estar el equipo completo. Y bueno, la verdad que es un gusto para nosotros que formes parte de este equipo. Ya, bueno, hemos tenido buenas experiencias anteriormente con estas capacitaciones y sé que esta va a ser inclusive hasta mejor que las que ya hemos ofrecido. Bien, muchas gracias por la confianza, Lisbeth. Y bueno, ya estamos iniciando nuevamente el día de mañana a las 8 de la noche, pero ya vamos a trabajar las 2 horas que nos corresponden, las 2 horas y media, ya para ir afinando los temas que tenemos que afinar porque tenemos bastante trabajo. Bien, entonces eso sería de mi parte. No sé si tienes algún comentario adicional antes de cerrar. Bien, entonces ya mañana avanzaremos como es debido. Bien, entonces bueno, muchísimas gracias. Que tengas una feliz, excelente noche. Eso sería, digamos, esta pequeña presentación, Luisa, como ya lo vimos. Ya mañana arrancamos de lleno con nuestro temario. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Lisbeth. Feliz noche. Gracias, Karim. Gracias, compañera. Listo, Luisa. Muchas gracias. Buenas noches.